Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendice. Ya se puso calientito el día, ¿verdad? En la mañana teníamos frillito, ahora tenemos calorcito. Gloria a Dios por los 3 o 4 climas que nos manda cada día el Señor en Toluca, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a hablar de Andrés. ¿Va? No le digan Andrés, pero vamos a estar hablando de él. Vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Basado en el libro de 12 hombres comunes y corrientes. Y este día empezamos con el estudio de la vida de Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Así lo tituló el autor, ¿verdad? Así lo tituló el autor. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Bueno, no sin antes dar una lectura previa. Vamos a buscar Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Amén, hermanos. Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. 1, 40 al 42. Amén. Muy bien, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre Santo, gracias te queremos dar esta tarde, mi Dios. Gracias por la bendición, Padre, de poder estar en tu casa, Padre Santo, en tu casa de oración. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos das, mi Dios, para estudio de tu palabra. Gracias por esta tu iglesia Betel, Señor, que está aquí reunida para aprender de tu palabra y alabar y glorificar tu nombre, Padre. Señor, guíanos, Señor, en este tiempo. Sé tú quien hable a través de mis labios, Padre, que tu palabra salga, Padre Santo, y que quede en nuestros corazones para hacerla vivencial, Padre Santo. Queremos aprender cada día más de tu palabra, mi Dios, y sobre todo queremos ponerla en práctica cada día. Gracias, mi Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador, oramos a ti. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, tal como lo hicimos con Pedro, vamos a estar hablando de Andrés. Vamos a lo largo de estas semanas que siguen, que van a ser varias semanas, vamos a aprender quién era Andrés, ¿verdad? ¿Quién fue Andrés? ¿Cómo fue su llamado? ¿Qué tipo de líder fue Andrés, verdad? ¿Cuáles eran sus cualidades y sus defectos? ¿Qué clase de hombre fue Andrés, verdad? Y cómo terminó su vida también vamos a aprender esto. Y no cierre su Biblia, manténgase ahí en el capítulo 1 de Juan. Mucho de lo que vamos a estar estudiando sobre Andrés viene en este evangelio de Juan, ¿sí? Y vamos a estar precisamente aprendiendo de este apóstol, ¿sí? Andrés, ¿me ayudas con la 3, por favor? Andrés, el apóstol. Bueno, sabemos que Andrés era el hermano de Pedro, y por ahí tenemos algunas referencias, ¿verdad? Era hermano de Pedro. Es el apóstol menos conocido, ¿verdad? De los 4 discípulos de este grupo principal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en un principio platicábamos que había por ahí 4 grupitos, ¿verdad? Entre ellos, el primer grupo, pues es ¿verdad? Al que pertenece Andrés, pero dentro de este grupo, Andrés era el que menos llamaba la atención por ahí, ¿verdad? Era como el insider del grupo, ¿verdad? Por ahí andaba tranquilo, no llamaba mucho la atención, aunque era
uno de los miembros de ese cuarteto que era el dominante, ¿verdad? Era un grupo de líderes fuerte. Por lo general permanecía él en segundo plano. Así es como a él le gustaba moverse y se sentía cómodo de alguna manera, ¿verdad? No aparece incluido en varios de los acontecimientos importantes en los que es mencionado Pedro, Jacobo y Juan junto a Jesús, ¿verdad? Podemos ver tres de esos acontecimientos importantes ahí en estos pasajes, ¿verdad? Tenemos Mateo 17:1, donde dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Bueno, aquí no es mencionado Andrés, ¿verdad? Luego tenemos Marcos 5:37, donde dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Tampoco es mencionado aquí Andrés. En Marcos 14:33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En este pasaje tampoco es mencionado Andrés. Hay otros pasajes donde sí se le menciona, ¿verdad? Son pasajes también considerados clave, ¿verdad? Se le encuentra como parte de ese círculo íntimo, ¿verdad? Y esto está como referencia en Marcos 1:29, donde dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Aquí sí es mencionado, ¿verdad? Y en Marcos 13:13, donde dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí también es mencionado el apóstol Andrés. ¿Sí? No hay duda de que Andrés tuvo una relación particularmente estrecha con Cristo. Estaba ahí cerca de él, aprendiendo de sus enseñanzas, aprendiendo cómo era su estilo de vida, ¿verdad? De manera muy, muy cercana, porque con bastante frecuencia estuvo ahí en el medio, ¿verdad? Entre otras personas a las que él le presentaba al maestro, ¿verdad? Le presentaba personalmente al maestro. Era como quien traía a Cristo a algunos personajes, ¿verdad? Y vamos a estar estudiando estos pasajes, ¿verdad? Más adelante. Andrés fue el primero de todos los discípulos que fue llamado. Fue el primerito el que fue llamado, ¿sí? Y fue quien presentó precisamente a Pedro ante Cristo. ¿Okay? Tenía una personalidad, Pedro, ya sabemos, muy dominante, muy diferente a la de Andrés. Ya hemos hablado de la personalidad de Pedro con profundidad. Y la ansiedad de Andrés por seguir a Cristo, combinada con el celo por presentarle a otros a Cristo, ¿sí?, tipifica con exactitud el carácter de Andrés. Andrés era como aquel cazador de oportunidades, ¿verdad? Él veía la oportunidad de que alguien quería conocer al Señor y rápidamente empezaba a gestionar esa oportunidad y traía a las personas para que conociesen al Señor. En Juan 1, versículos del 35 al 42, nos da un panorama un poquito más amplio que lo que acabamos de leer. Juan capítulo 1, del 35 al 42, que dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis?
Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Podemos asumir que Andrés básicamente pues ya era un seguidor, ¿verdad?, de Juan el Bautista, ya sabía de la palabra de Dios, era un buscador de respuestas, ¿verdad?, de la palabra. Y de alguna manera su actitud era esa, ¿no? A quien veía la oportunidad de presentarle a Cristo, un evangelista, ¿verdad? ¿Sí? Un misionero. Su función es traer a las personas a Cristo, y no fue la excepción en Pedro, ¿verdad? No fue la excepción en Pedro. Él, si lo quisiéramos ver de alguna manera o contemporizar ese pasaje, sería: bueno, yo recibo a Cristo en mi corazón, estoy mega súper contento, ¿verdad? Como se acuerdan cuando recibieron a Cristo, ¿verdad? Y luego vamos y con nuestro hermano, con nuestro familiar, ¿verdad? Y le platicamos todos emocionados: hey, vente, mira, ven a conocer a este hombre maravilloso que acabo de conocer, ¿verdad? ¿Sí? Es Cristo, ¿verdad? Y nos va a salvar y nos va a dar vida eterna. Entonces, esa es la manera como se ve a Andrés precisamente en este pasaje. Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea de Betsaida. Esto lo encontramos en Juan 1:44, donde dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Los arqueólogos aún no han establecido con exactitud dónde se encontraba Betsaida, pero por su descripción en el Nuevo Testamento queda claro que estaba situada al norte de Galilea. Al norte de Galilea. En algún momento los hermanos Pedro y Andrés se fueron a vivir a la ciudad de Capernaum, que es una ciudad de mayor tamaño, ¿verdad?, cerca de su lugar de nacimiento. Y de hecho Pedro y Andrés compartían una casa en Capernaum. Esto lo encontramos ahí en Marcos 1:29, donde dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y dirigían desde allí, ya aquí termina el pasaje, ¿verdad? Y ellos desde ahí, Pedro y Andrés, dirigían su negocio, ¿verdad? Su empresa. Eran dos personas de empresa, ¿verdad? Dos emprendedores. ¿Qué es lo que hacían? Pues básicamente dirigían su negocio de pesca, ¿verdad? Dirigían su negocio de pesca. En Capernaum se les facilitaba este negocio porque tenía la ventaja de la ubicación, que se ubicaba a la orilla del norte del mar de Galilea, donde había buena pesca, y además era por donde pasaban varias rutas de comercio, y ahí podían estar pescando y comercializando el producto que sacaban del mar, ¿verdad? Es probable que Pedro y Andrés hayan sido compañeros en el trabajo de pesca con otros equipos de pescadores, como los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que también estaban allí, ¿verdad? Parece que los cuatro compartían intereses espirituales comunes aún antes de que conocieran a Cristo. Ellos ya se conocían, evidentemente dejaron por un tiempo sus labores de pesca y se fueron al desierto donde predicaba Juan el Bautista, y se hicieron discípulos de Juan. Allí fue donde se encontraron por primera vez con Cristo, y cuando volvieron a las redes, antes de que Jesús los llamara para que fueran sus discípulos de tiempo completo, se mantuvieron unidos. Es por eso que
de manera muy natural, ya cuando son llamados, esos cuatro permanecían juntos, ¿verdad? Y es como cuando pasas de la prepa, ¿verdad?, a la universidad y deciden ahí 4, 6 o 8 amigos, ¿verdad?, de la prepa irse a la misma universidad, a la misma carrera, y ahí van juntos, ¿verdad? Y ahí van juntos y se van jalando unos con otros y se echan la mano y se ponen a estudiar y trabajan juntos en equipo, ¿verdad? Esa es la manera como ellos estaban trabajando ya dentro del ministerio al cual habían sido llamados. Era un grupo muy unido, pero además un grupo de 4 líderes muy, muy fuertes, ¿verdad? Muy, muy fuertes. Los 4 querían ser líderes de alguna manera, cada uno a su estilo, pero los 4 eran de un carácter reacio, de un carácter fuerte, ¿sí? Y como grupo ejercían cierto liderazgo dentro del grupo como líderes entre ellos, empatizando y conociéndose perfectamente, ¿verdad? Porque eran dos parejas de hermanos, pues obviamente lideraban al resto del grupo, ¿verdad? Se ponían de acuerdo y podían hacer que se moviera el grupo completo de los 12. Ya hemos visto que también, sin duda, Pedro era el que dominaba al grupo completo, ¿verdad? Era el que siempre saltaba primero, era el vocero, lo identificamos como vocero natural de los 12, ¿verdad? Y ya sea que a algunos les gustara o no, él simple y sencillamente asumió la posición de líder general de los 12 y los otros 11 le seguían, ¿verdad? Pero es claro también que los 4 discípulos de este círculo, ellos 4 junto con Pedro, aspiraban a ser líderes, aspiraban a tener una posición de liderazgo, ¿verdad? De ahí de que también que de vez en cuando ellos discutían, ¿verdad? Y está ese pasaje un tanto penoso, ¿verdad?, donde están discutiendo quién es el más importante entre ellos, porque precisamente pues no se podían separar de su personalidad. Ellos estaban buscando ser importantes dentro de ese grupo y cuestionaban y preguntaban y confrontaban al Señor Jesucristo y le decían, pero ¿quién va a ser el más importante, verdad? ¿Quién se puede sentar a tu diestra, verdad? ¿Sí? Entonces ellos buscaban esa posición de importancia. Esta ansiedad por dirigir causó ciertos choques, ¿verdad?, que en el grupo. Pero finalmente llegó a ser de mucho valor dentro de ese grupo, porque a veces nos preguntamos o estamos trabajando con un equipo de trabajo y hay líderes internos que se confrontan, ¿verdad?, que luchan entre ellos por salir adelante, incluso mismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay líderes, oye, no, pues yo quiero dirigir alabanza, o yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer lo otro para sobresalir, pero obviamente el Señor acomoda todas las cosas, ¿verdad? Acomoda todas las cosas. ¿Por qué? Porque esos liderazgos fueron utilizados para dirigir la iglesia primitiva, para dirigir esa iglesia que había de ser fundada por estos apóstoles, ¿verdad? Tuvieron una posición privilegiada de fundar iglesias, cada uno de ellos, en donde iban a trabajar. Ya cuando el Señor les dijo, órale, a trabajar, ¿sí?, a predicar de la palabra, a ser discípulos, ¿sí?, y a fundar iglesias, entonces ellos ya estaban preparados porque tenían el conocimiento y toda esa fuerza y rivalidad que había entre ellos, por quién es el más importante, llegaron a implementarla ya en la fundación de la iglesia naciente de Cristo, ¿verdad? Jesús los estaba preparando para que fueran esos líderes y al final todos ellos cumplieron esa importante función de liderazgo en las iglesias que fundaron. Por eso es que la Escritura los considera como el fundamento de la iglesia. En Efesios 2:20 encontramos este pasaje que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y está precisamente
poniendo como base o como fundamento a los apóstoles, ¿verdad? Quienes eran los líderes de aquella iglesia de Cristo que estaba naciendo. De los 4 del círculo íntimo, Andrés era el menos notable, era como el más tranquilo, ¿verdad? El que menos gritaba, ¿verdad? Las escrituras no nos dicen mucho acerca de él, acerca de su vida. Son muy pocas las ocasiones en las que se le menciona de manera específica. De hecho, son 9 veces las que es mencionado en el Nuevo Testamento, y así como que de pasadita nada más, solamente así de pasadita, ¿verdad? Su vida se desarrolló a la sombra de su hermano Pedro, y cuando se le nombra o se le menciona en los pasajes, se hace la referencia, ¿verdad?, de que era Andrés, hermano de Pedro. Andrés, hermano de Pedro, como si lo más importante de Andrés es que era hermano de Pedro. Así es como que pareciera ser, ¿verdad? Dice, bueno, es Andrés, el hermano de Pedro, ¿sí? Y entonces todo el mundo empieza a hablar de Pedro, ¿no? Sí. Así es como se le menciona generalmente cuando esto sucede pues en la familia, ¿verdad? Cuando esto sucede en la familia, pues entre dos hermanos y uno vive a la sombra del otro, y los padres mismos o a veces la misma familia, es que tu hermano el ingeniero, ¿verdad? Vas a ser ingeniero como tu hermano, ¿sí? Y eso de repente taladra por acá, ¿no? Y por acá, y entonces va creando cierto recelo, ¿verdad? Entre la relación de los hermanos, porque el hermano menor a veces vive a la sombra del mayor, y siempre se da esa referencia como que el importante siempre es el mayor, ¿verdad? Sí. En este caso no parecía haber ese tipo de rencillas entre los hermanos. Al contrario, parecía que Andrés estaba bastante cómodo con esa relación como se estaba dando, ya que parecía que no quería ser sobresaliente en ese aspecto, ¿verdad? No quería ser como que el centro de atención de las situaciones, ¿verdad? Entonces, es una forma de ver las cosas por parte de Andrés, que aceptaba perfectamente su papel como que en segundo plano dentro de su posición de liderazgo, como un líder de soporte, ¿verdad? Un líder para sostener lo que se estaba construyendo a través de su hermano Pedro, ¿sí? O de Jacobo y de Juan. Casi todo lo que la escritura nos dice sobre Andrés es que muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio efectivo en segundo plano. O sea, ahí estaba siempre Andrés para apoyar, ahí estaba para detectar ciertas necesidades, sin necesidad de estar al frente, ¿verdad? No buscaba ser el foco de atención, y parecía no causarle ningún problema esta posición, la cual de alguna manera se le otorgaba, ¿verdad? Al contrario, parecía estar feliz con que las cosas fueran de esa manera y trabajar con los dones que el Señor había depositado en él y con el llamado que había recibido. En este círculo íntimo de líderes, él parecía ser el menos contencioso también, ¿sí? Y el más considerado de todos. No le gustaba pelear, más bien era como que observaba, escuchaba y no disparaba palabras como Pedro antes de pensar. Sí, era más recatado, siempre estaba más atento, y no era perfecto, pero siempre estaba más atento de lo que debía decir, ¿verdad? Era de alguna manera más recatado, ¿verdad? Más recatado. Jacobo y Juan eran llamados los hijos del trueno, ¿verdad? Pedro era llamado el impetuoso, ¿verdad? Y de alguna manera siempre muy anticipado, y cometía muchos errores, ¿verdad? Andrés era mesurado y era muy respetuoso, muy correcto en su actuar,
y fue un líder muy eficaz en lo que se le encomendó, y es exaltado precisamente por esto en las pocas ocasiones en que se le menciona en el Nuevo Testamento. El nombre Andrés precisamente significa varonil, y en su caso parecía que era una descripción que era apropiada, ¿verdad? Que era muy apropiada, ¿verdad? La clase de pesca que ellos hacían no era una pesca sencilla, ¿verdad? El hecho de poder manipular las redes y poder sacar, o sea, aventar la red y sacarla ya con la pesca, pues demandaba un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Entonces se piensa que era precisamente una persona que era sobresaliente en su trabajo, ¿verdad? Y tenía estas características de fortaleza, ¿verdad? Era valiente, era decidido, era reflexivo, o sea, no era impetuoso como Pedro, o sea, él pensaba y luego actuaba de una manera meditada, ¿verdad? Pero de ninguna manera, por ser de esta manera, se le consideraba débil o cobarde, ¿verdad? Era más bien valiente y mesurado, ¿verdad? Es impulsado, precisamente su vida es impulsada por una verdadera pasión, por el conocimiento de la verdad. Y lo vemos porque él estaba precisamente siguiendo a Juan porque quería tener más información, ¿verdad? Sobre la venida del Mesías, ¿verdad? Y entonces él estaba presto ahí para seguir a Juan el Bautista, quien estaba predicando de ese Mesías prometido, y por supuesto él estaba dispuesto también a someterse a las más extremas privaciones y austeridades con tal de lograr su objetivo. Entonces, esta es la introducción a la vida de Andrés, ¿verdad? Es el preludio de quién era Andrés y cómo era un poquito de su carácter. La semana que entra vamos a ver cómo fue el llamado de Andrés. Paso a paso vamos a analizar cómo fue este llamado y cómo es que tiene este encuentro con Jesús. Vamos a orar para concluir. Padre Santo, gracias te damos, mi Dios, porque nos permites estudiar la vida de Andrés el apóstol, Padre Santo, un elegido tuyo, un hombre común y corriente, Padre Santo. Gracias, Señor, porque a través de la vida de estos hombres, Padre, que tú escogiste, podemos aprender también de su actuar en aquellos tiempos, Padre Santo, para que nosotros también en este tiempo podamos también vernos, Padre Santo, siguiéndote, esforzándonos y haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Guíanos, Señor, en esta enseñanza y permítenos, Padre Santo, poder aplicar en nuestras vidas todo esto que pones en nuestra mente y en nuestro corazón. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.